Todos debemos ser santos, alabemos al Señor. Todos oyen su palabra, pero no escuchan su voz. Jesús ofrendó su sangre para nuestra salvación. Perdonó nuestros pecados, ábrele tu corazón. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya a Jesús. Aleluya, 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 Jesús me salvó. Aleluya, 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 gloria a Dios. Shalom, la paz, hermanos. De verdad es un gusto enorme, es una alegría en el Señor, una alegría en la fe, el poder semana tras semana estar con todos ustedes. Es un honor inmerecido que el Señor Jesús nos permita comentar, meditar su palabra, porque el Señor, hermanos, esto que nos dice en su palabra, Él lo quiere cumplir, lo quiere hacer vida en tu vida. Él no te habla para que tú aprendas conceptos de religión, Él no te habla para que tú aprendas más de Biblia, no es esa su intención. La intención del Señor es que tú te encuentres con Él, que tú puedas percibir cuánto te ama. Hoy el Señor, hermanos, nos da una palabra importante caminando de la mano con el evangelista Marcos. Una palabra que es para ti, porque el Señor sabe que tú tienes una misión, que tu vida no es una inutilidad, que tu vida no te fue entregada para ser como la mayoría de las personas. No, Dios te pensó y te pensó con un plan, con un diseño. Dios hoy te quiere dar buenas noticias. Hoy el Señor quiere hablarte. Permítele que su palabra resuene en ti. Tómate en serio esta palabra que Jesús te dirige. Nosotros no recordamos lo que sucedió hace 2000 años, no. Es palabra de Dios para ti hoy. En este momento en que tú la estás escuchando, esta palabra tiene autoridad, tiene fuerza, tiene vida y Jesús está pensando en ti. Vamos a escuchar esta palabra. Es del capítulo 6, versículos del 1 al 6 del Evangelio de Marcos. Es el Evangelio más antiguo, es el que nos pone más en contacto con la vivencia de la iglesia primitiva, de la vivencia de los apóstoles, con este profeta que es Dios mismo llamado Jesús. Vamos a escuchar su palabra. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar
en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra que el Señor te dirige. Una palabra muy interesante porque dice que Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Ustedes saben que Jesús, al cumplir los 30 años, empieza propiamente su misión. Él tiene la misión de anunciar el reino de Dios, de inaugurar e implantar el reino de Dios en la sociedad de los hombres. Ese es el mandato que Jesús ha recibido, es lo que Él tiene conciencia. Es tan grande y tan importante la misión de implantar el reino de Dios, que Jesús deja a Nazaret, deja a su mamá, deja a sus primos, deja su seguridad y se va a cumplir su misión. No deja a María porque no la quiera. No deja a sus primos porque tuviera pleito con ellos. No. Los deja por la misión que está recibiendo de parte de Dios. Como muchos casados, cuando se casan, en razón a la nueva misión que reciben de constituir una familia donde el esposo o la esposa es uno, y como fruto de ese amor brotan los hijos, aquel que se casa, aunque quiera mucho a mamita, aunque le deba mucho porque ha sufrido por él, tiene que dejar la casa de mamita. Perdonen, no puede estar de arrimado. Cuando uno inicia, hermanos, una misión, tiene que salir. ¿Por qué? Porque hay una misión de parte de Dios de implantar el reino de los cielos en un matrimonio, en unos hijos, dejando a los papás. Salvo que los papás estén viejitos, ancianitos, que ya no se puedan valer por sí mismos. Ok, hay que estar ahí. Pero si los papás todavía se pueden defender, si mamita todavía tiene el carácter y se impone, pues déjala ahí y tú vete a la misión, que es estar con tu esposa. Jesús eso lo sabe. Y no porque, repito, no porque no quiera a María, sino porque sabe que tiene misión. Y se va a Cafarnaúm, a orillas del mar de Galilea, y va predicando, y tiene una urgencia, porque el reino de Dios se instaure en esta vida. Y hermanos, para esta misión no puede estar dando ratitos que te sobren. El cristiano, toda su vida, sus actividades están en función de implantar este reino de Dios. Implantar el reino de Dios en una fábrica no es nada fácil, es muy difícil. Implantar el reino de Dios con los hijos adolescentes, jóvenes, que le hacen más caso al internet, al celular, que a sus papás, no es nada fácil. Implantar el reino de Dios en un matrimonio donde una de las partes no está tan convencido de entregarle la vida a Jesucristo, no es nada fácil. Pero Jesús nos muestra, el reino, hermanos, tiene prioridad y se refleja en toda nuestra vida. Precisamente por eso Jesús no iba a ver a mamita cada 8 días. Y la quería. Y la había dejado con sus primos. Y era viuda. Pero Jesús tiene bien claro que primero está Dios. Fíjate la trampa tan interesante que el diablo ha metido en muchos cristianos para que no se entreguen a Dios. Les dice, es que primero es la obligación y luego la devoción. O sea, primero está el trabajo, primero está el dinero, primero está el afecto de los nietos y luego está el Señor.
Eso es lo que dicen los que no conocen a Cristo. Cristo no nos ha mostrado eso con su vida. Si Cristo tal vez hubiera sido como la mayoría de nuestros paisanos, que diría: ay, pobrecita de mi mamita, es que ¿quién le va a ayudar a sacar el agua del pozo? Pobrecita de mami, ¿quién le va a dar de comer? Jesús no se cuestiona esas cosas. Tú ocúpate de las cosas de Dios y Dios se ocupará de las tuyas, y Jesús se va a la misión. Pasado el tiempo, pasados los meses, regresa a Cafarnaúm, regresa a Nazaret, a donde él vivía. Pasado el tiempo, ahora sí, va a saludar a mamita, va a saludar a los primos. Y Jesús constata una realidad. Dice que el sábado entra a la sinagoga. En las costumbres de Israel, cuando una visita a una persona que ha estado fuera, regresa al pueblo, a la comunidad y va a la sinagoga, se le pide que por favor haga una exhortación, un comentario a la primera lectura, que sería uno de los libros proféticos. Después, el rabino proclama algunos de los libros de la Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Y la explicación la hace el rabino. Jesús, como visitante distinguido de la comunidad, como la fama de misionero itinerante judío que tiene, le piden que haga una exhortación, que haga el comentario a la primera lectura. Jesús comparte la palabra, diríamos nosotros, hace la homilía, porque hermanos, en la misa no se hacen sermones. Sermones son los que hay veces te daba tu mamá cuando te portabas mal. O sea, hablemos con propiedad. En la Eucaristía lo que se hace es la homilía. Después de que se proclama la palabra, el presbítero, el ministro, esa palabra la aplica a nuestra vida, nos ayuda a entenderla. Está haciendo homilía, no sermón. Así que cuando escuches a uno que dice: estuvo bonito el sermón, tú le dices: oye, ¿eres católico? Porque en la iglesia, en la Eucaristía, no se hacen sermones, se hacen homilías. El sermón no tiene nada que ver con la palabra de Dios. La homilía es la palabra de Dios actualizada en la vida de nuestra comunidad. Y entonces le llama la atención una cosa, porque enseña y Jesús se da cuenta de que sus paisanos, los que lo conocían de niño, los que jugaban con él, los primos, sus familiares, empiezan a murmurar. Ay, qué debilidad humana tan fuerte, hermanos. La murmuración está en los judíos de la época de Jesús. La murmuración, lamentablemente, está en los mexicanos de nuestro tiempo. Murmuramos contra todo, contra los políticos, contra los maestros, contra los sacerdotes, contra todo aquel que tenga poder o que manifieste que tiene algunas cualidades o atributos que nosotros no tenemos. Nos sale murmurar. ¿Y qué murmuran? Muy interesante las murmuraciones. Dice: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? Porque Jesús estuvo viviendo con ellos hasta los 30 años. Lo conocían. Normalmente un judío se casaba a los 18 años. Jesús no se casó, estuvo con ellos hasta los 30 años. ¿De dónde? Si no fue a estudiar a la Universidad de Jerusalén, no hizo un doctorado en Biblia. ¿De dónde sabe tanto? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? Sus paisanos ya habían escuchado que tenía poder, que Jesús oraba por los enfermos y se sanaban, que muchas veces sabía o sabe lo que tú estás pensando antes de que tú se lo digas.
Sus paisanos saben que tiene poderes extraordinarios, puede restaurar, reconstruir. Y dice, ¿qué no es este el carpintero? Porque normalmente los hijos seguían la profesión de sus padres. José era carpintero, Jesús ordinariamente tendría que ser carpintero. Dice, ¿no es el hijo de María? Aquí hay una palabra que se presta a confusión. El hermano de Santiago, José, Judas y Simón, estos hermanos no son hermanos de sangre de Jesús. Al decir la Escritura, no están aquí sus hermanos, se refiere a sus parientes. Muy probablemente serían los primos de Jesús. Alguno de ellos formará parte de los pastores de la iglesia primitiva cuando el Señor vaya al cielo, ¿no? Dice, ¿no viven aquí entre nosotros sus hermanas, sus primas, sus parientes? O sea, estaban desconcertados. Eso pasará contigo también. Si tú sigues al Señor, si tú en la manera en que vives, en tus valores, empiezas a vivir entregado a Jesucristo y se va percibiendo en tu familia, muchos se van a desconcertar. Imagínate tú en la escuela, que te vean que no te salas de clases, que no dices groserías como los demás, que no le entras al relajo como los demás de compañeros. Van a decir, ¿y este qué le pasa si nosotros lo conocemos? Y van a quedar desconcertados. Jesús percibe lamentablemente una cosa: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Hermanos, nosotros tenemos la misión de llevar a Cristo y al reino a todas partes, sabiendo que los más difíciles son los que están con nosotros. Y no por eso vamos a renunciar a la misión de llevarles el reino. Los más difíciles tal vez va a ser tu esposo, los más difíciles tus hijos. Hay veces es más fácil que el vecino te escuche que tus propios hijos. Pero hermanos, no podemos renunciar a anunciarles a Jesucristo. Dice la palabra algo muy fuerte: hizo ahí algunos pocos milagros. No pudo hacer muchos. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Y para que se manifieste el poder de Dios, se manifestará en todos aquellos que crean el mensaje que tú les digas. ¿Cuál es el mensaje? Cristo está vivo, resucitado. Entregarle la vida a Él, servirlo a Él, es la mayor bendición. Por eso, ojalá tú y los que te sigan de tu casa vayan detrás de Jesús y oremos por aquellos que no pueden ver a Cristo en lo que hacemos, porque solamente ven nuestras debilidades. Que el Espíritu Santo les ilumine y que nosotros sirvamos y glorifiquemos a Jesús. Todos alabemos a Dios y amemos a Jesús. Jesús entregó su vida para nuestra salvación. Si tú quieres ser salvo, sigue a Dios, oye su voz. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya a Jesús. Aleluya, 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 Jesús me salvó.